Feliz viernes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Comenzamos con noticias desgarradoras. Un niño de 4 años perdió la vida y un bombero resultó lesionado tras un incendio en una vivienda en Ivanhoe. El hecho se registró eso a las 4:30 de esta mañana en el área de la avenida 320 y la carretera 164. El Departamento de Bomberos del Condado de Tulare no han revelado mucha información sobre el incidente, pero de acuerdo a la oficina de alguacil, el menor de 13 años se encontraba cuidando a sus vecinos de 6 y 4 años de edad cuando sucedió el incendio. El niño de 4 años murió en el fuego, los niños de 13 de las llamas. El bombero lesionado recibió tratamiento médico y fue dado de alta. El incendio sigue bajo investigación. Por su parte, las escuelas Immanuel en la ciudad de Ridley siguen desafiando las órdenes esta mañana, ofreciendo clases en persona. Representantes de la escuela informaron que están trabajando en un plan de reapertura y que será enviado hoy día. La escuela ha estado abierta y ofreciendo clases en persona a pesar de las órdenes del condado y del estado de cerrar durante la pandemia. Este martes, un juez ordenó que se detuvieran las lecciones en persona. Por medio de un comunicado, la escuela informó que se sentían decepcionados con la decisión del juez y que continuarán luchando para permanecer abiertos. Y estas son las cifras oficiales de casos de COVID-19 en el Valle Central de esta tarde. El condado de Fresno tiene 27.055 casos, 355 muertes y 17.296 recuperaciones. El condado de Merced tiene 8.719 casos, 133 muertes y 7.565 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 4.296 casos con 58 muertes y 3.738 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 75 casos confirmados, 2 muertes y 71 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 15.599 casos confirmados, 256 muertes y 14.823 recuperaciones. Y el condado de Kings tiene 7.900 casos, 77 muertes y 4.610 recuperados. Pasamos al sur del valle, en donde equipos revisan los daños causados por el incendio SQF Complex. Por el momento, las llamas han consumido más de 128,000 acres en el condado de Tulare y solamente se ha reportado un 12% de contención. Por lo menos 150 estructuras han sido destruidas y se espera que ese número siga aumentando. El condado de Tulare ha creado un formulario para revisar el estado de su residencia. We're trying to focus on the gratitude for all of the memories that we have. There's countless, and I know that we, don't have the physical things that were there, but we have a lot of photos and a lot of memories, and I think we're all holding on to that for now. Bomberos dicen que la porción al lado oeste continúa siendo su prioridad número 1, luego de que esperan que posiblemente enfrenten problemas el fin de semana. Propietarios pueden encontrar un enlace en nuestra página YourCentralValley.com para recibir información sobre sus viviendas. Por otro lado, al parecer, el cambio en clima posiblemente ayudará a bomberos combatiendo el incendio Creek. De acuerdo a CAL FIRE, la llovizna de anoche aumentó la humedad, de lo que ayudará. Sin embargo, se espera que los vientos de esta noche permanezcan en efecto al área este, lo que podría causar más llamas. El incendio Creek ha quemado más de 248,000 acres, se ha registrado un 20% de contención, 800 edificios han sido destruidos, cerca de 3,000 bomberos trabajan para controlar las llamas. Y al sur del estado, un bombero perdió la vida mientras combatía el incendio Dorado. Autoridades confirmaron la muerte, por lo tanto no se han revelado más detalles sobre el incidente. Y recuerde que debido a las preocupaciones relacionadas con COVID-19, la Cruz Roja Americana no está aceptando donaciones de ropa o comida, pero sí puede hacer una donación de $10 llamando al número 1-800 Red Cross o enviando un mensaje de texto con la palabra CA Wildfires al número 90999 o simplemente visitando su página web redcross.com. También puede encontrar esta información en nuestra página YourCentralValley.com. La mala calidad del aire causada por los incendios forestales en el valle ha causado el cierre del Parque Nacional de Yosemite. El parque cerró este jueves por la noche. Funcionarios dicen que la calidad del aire peligrosa seguirá por los próximos días. Aún no se ha revelado hasta cuándo reabrirán.
We're looking at a closure through the weekend, but we're going to be continuously monitoring conditions and we'll make changes as appropriate. La página airnow.gov muestra los niveles del aire y muestra el área del parque como una zona peligrosa. Los servicios para los parques nacionales de Sequoia y Kings Canyon también cerraron. Y claro, el salir a respirar ha sido una escapatoria para muchos durante esta pandemia, pero ese humo causado por todos los incendios forestales ha causado que muchos se queden dentro. Médicos dicen que debido al cierre y el humo están viendo más pacientes que están enfrentando ansiedad, estrés que puede hacer que las condiciones de estos momentos causen más problemas. This is not something that's going to be going away anytime soon, and this is something that we're all going to have to learn skills to deal with. And just getting that extra outside help can be, make a world of difference. Expertos de salud recomiendan el quedarse dentro de sus hogares con las ventanas cerradas e intentar hacer ejercicio en casa o el contactarse con familiares y amigos por medio de Zoom. Y si necesita ayuda, no tenga miedo al contactarse con un profesional. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana y el día de hoy les presentamos la historia de un joven de 25 años cuyo sueño se hizo toda una realidad al convertirse en un empresario en una corta edad. Andrea Herrera nos tiene su historia. Nacido y criado en el centro de Kansas, Eri Sandoval no veía a muchas personas que se parecieran a él. Según Eri, él era el único hispano desde la primaria hasta la preparatoria. La familia de Eri viajaba cada año al norte de México para visitar a sus familiares y recoger botanas e ingredientes que ellos utilizaban frecuentemente que no encontraban en los Estados Unidos. La familia mía, siempre que íbamos a visitar familia en Chihuahua, teníamos que traer pinole porque aquí no se podía conseguir. Pinole es una mezcla de maíz utilizada para hacer tortillas, postres y bebidas. Un ingrediente común en Chihuahua que Eri quería compartir con su comunidad en los Estados Unidos. El único problema era que solo regresaban con poco pinole. Entonces me puse a buscar y encontré maíz orgánico azul del estado de Chihuahua que se podía importar para acá. Pero fue hasta su último año en la universidad que Eri en realidad vio el potencial de un negocio que vendiera pinole en Kansas. Entonces le dije la idea a una profesora, mi último año de la universidad, y ella me dijo: Eri, ¿qué estás haciendo aquí perdiendo tiempo? Puedes calar el negocio, ver el mercado, ver cómo reacciona. Unos días después, Eri estaba en la frontera mexicana recogiendo media tonelada de maíz y transportándola en su camioneta de regreso a los Estados Unidos, algo que al principio no les pareció a sus papás. Mi mamá, aunque lo niega, le va a decir que ella pensó que era una idea loca y que era una tontera. También mi papá no estaba muy de acuerdo, que a poco iba a dejar mi carrera de finanzas, porque ella había trabajado en unas empresas grandes, cómo iba a dejar todo para empezar a moler maíz el resto de mi vida. Sin embargo, él continuó con su sueño, manejando de tienda a tienda, intentando convencer a los dueños de negocios lo importante que era tener pinole dentro de sus establecimientos. Todos los días era algo diferente porque yo no sabía nada de cómo hacer comida, de cómo tener licencias y todo eso. 4 años después, la empresa, que fue creada en Wichita, ahora tiene 300 diferentes locales en 18 estados en los Estados Unidos. Él dice que fue gracias al optimismo de una profesora y sus padres, que al final de todo confiaron en él, que Pinole Blue tuvo éxito. ¿Quién iba a pensar que estamos vendiendo tortillas en línea? Cuando antes la gente batallaba hasta ir a la tienda por tortillas y ahora le están llegando por correo. Andrea Herrera, reportando. Me encanta esa clase de historias. Y para terminar la semana, una panadería en Hong Kong está usando un método único para ayudar a su negocio tras el impacto negativo de COVID-19. Alison Shan y Connie Lam, las dueñas del lugar, comenzaron a crear pasteles en forma de diferentes objetos. Tras crear un pastel para el sobrino de Chan, quien ama los plátanos, luego de eso comenzaron a hacer diferentes formas de pasteles. Tras publicar las imágenes en sus redes sociales, comenzaron a recibir más clientes. Los pasteles tienen un costo de entre $200 a más de $1,000. Así vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de KC24.